Una vez más os doy la bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde hago las reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Me encuentro en el Parque Natural Los Cerros de Alcalá de Henares. De donde estoy hay una vista, la verdad que fabulosa, del campo trigal, que lo estoy mencionando siempre, que tenemos aquí en el parque. En una parte están las amapolas, nunca he visto tantas, hay como una mancha roja. Este año ahí pues han salido muchas. Y ya queda poco, como 20-25 días, sí, más o menos, para que sea pues segado el trigo. O sea que ahora mismo tiene tonalidades amarillas con verdes, después os pongo unas imágenes al terminar como suelo hacer. La verdad que cuando salimos al campo, estamos en la naturaleza y vemos determinadas cosas, podemos entender de una manera más amplia lo que Jesús nos enseñó a través de su Evangelio. Hoy os voy a leer un pasaje que tiene que ver con la palabra profecía, que viene a mi mente porque últimamente con todas las cosas que estamos viendo a raíz del COVID sale lo bueno, como la gente se da, ayuda a los enfermeros, las ambulancias, en supermercados, vemos que hay pues muchos colectivos que altruistamente pues están dando su tiempo, interesándose por los demás, pero también las miserias, ¿no? En los mayores, pero también una gran parte en los jóvenes. Cuando vemos los fines de semana las fiestas ilegales que hay, y que en muchos casos están con droga, bebidas, con todo. Y todo esto pues me preocupa, porque si no hubiera el COVID no repararíamos en estas cosas. Pero hay jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades. Sé que, bueno, al ser de Pontevedra, en las ciudades más pequeñas está todo más controlado, aunque también hay desenfreno, pero sobre todo, como vemos en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona, Andalucía, diferentes sitios, te quedas abrumado cuando dicen que el fin de semana pues miles de fiestas ilegales y aún la gente ahí cuando están ya la policía llamando a la puerta haciendo resistencia, ¿no? Entonces me preocupa, no hay que hacerlo general, pero es un poco lo que vemos en la sociedad en general, pero en los jóvenes lo estoy viendo más que nunca y es el desenfreno. Esto es cuando no quitas el freno, pues vas sin frenos y bueno, hasta que te das contra un muro, ¿no? Esto lo vemos en la televisión, cosas por desgracia, coches, autobuses, que no le funcionaron los frenos y bueno, se han ido contra la parada o han atropellado incluso personas o contra las sillas de una cafetería. Lo estamos viendo, ¿no? Que de vez en cuando pues hay estos casos. El pasaje que os quiero leer está en Proverbios 29, pasaje 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. He estado viendo el significado de la palabra desenfreno, es comportamiento impulsivo, sin moderación, orden, ni sentido de la medida. Vemos a veces, ¿no?, que somos como los caballos, desbocados, que ahí no hay freno en la boca del caballo y ahí pues nos podemos ir por un barranco, como antes he puesto el ejemplo con un coche sin freno en una ciudad, en una carretera, pues podemos tener un accidente bastante serio, dependiendo de dónde nos encontremos. Tanto en la vida de la persona como en el medio donde nos movemos es necesario tener freno. Sin freno, tarde o temprano, pues nos saltaremos un semáforo en el coche, atropellaremos personas o colisionaremos contra un inmueble o otros vehículos, podemos irnos de la carretera y caer por un barranco. En la vida es muy importante tener moderación, orden y medida, porque si no, de lo contrario, vamos a tener situaciones muy difíciles. Vemos que hay muchos problemas cuando hay desenfreno, porque llega un momento que uno acaba pues perdiendo el control de su vida, ¿no? Entonces, muchas cosas de lo que estamos viendo ahora, sobre todo en una parte de la juventud, para no generalizar, porque a veces, claro, es como una mancha en un pantalón, nos fijamos en esa mancha, el pantalón es blanco, le cayó una gota de café, pero claro, hay mucho que no es, que está limpio, pero siempre nos llama la atención la mancha, ¿no? Entonces, en el tiempo que vivimos, muchas cosas que pasan a nivel general, con leyes que aprueban los políticos, porque no hay una moderación, una medida de lo que hay que hacer y lo que no. Como no se tiene
como referencia a la palabra de Dios, por eso estamos viendo en la manera de vestir, respetando cada persona, pero a veces os digo que voy por la calle y hay personas, sobre todo chicas, que parece que van casi desnudas, de que no sabes si están en casa, que han salido al baño, es que se ven cosas que la verdad que está pues como llamando a la provocación. Y como esto pues hay pues otros muchos ejemplos. Es por poner un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos viendo todos los días. Ves también, pues a lo mejor que una persona se hace un pequeño tatuaje, yo no estoy a favor, porque yo pienso y creo que la única marca que tenemos que tener el ser humano es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, de que hemos sido sellados por Dios, somos salvos y vamos a estar en la eternidad con Dios. Ese sello que pone el Espíritu Santo en la vida de todos los salvos, en todos los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Antes se han arrepentido de sus pecados, ¿no? Entonces hoy vemos personas, el otro día pues por aquí bajaban una bicicleta que iba pues eso, con pantalón corto y tenía pues todo el cuerpo, la cabeza, todo con tatuajes. Cada uno es libre de hacer lo que quiere y doy gracias a Dios que Él nos ha dado esa libertad de hacer, pero un día tendremos que dar cuenta a Él, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y sigue diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese es el equilibrio en la palabra de Dios. ¿Me puedo tomar una cerveza, un vaso de vino? Sí, pero no puedo tomarme 2 botellas, porque acabo perdiendo el control, emborrachado y diciendo barbaridades, poniéndome a lo mejor en medio de la carretera, o pelear con personas. O sea, todo tiene que ser en su justa medida. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces hoy en día, por lo que estamos viendo, vivimos en ese desenfreno, porque las personas, la mayoría, no tienen la palabra de Dios, no tienen una palabra profética, que es la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribe a la iglesia, en el capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es una palabra que viene por revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas. Es el consejo de Dios para nuestras vidas, su palabra. Haciendo todo lo que dice aquí, nos va a ir bien. Vamos a ser perfectos, como Dios es perfecto. Y vamos a llevar una vida comedida, en orden. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso Él nos dejó su palabra. El apóstol Pablo, a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son las obras que Dios tiene preparadas para los cristianos, para los creyentes, para que anduviésemos en ellas, andemos en las obras que Dios tiene preparadas. Ahora me viene a la mente un pasaje de Efesios, que es muy conocido, ¿no?, que está en el capítulo 2 y dice la palabra de Dios, cuando dice en el 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y después dice aquí en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí está las obras por medio de la fe, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, las que Dios preparó por nosotros, dice el pasaje 9, no por obras, para que nadie se gloríe, por obras del hombre. Entonces, cuando caminamos teniendo el consejo de Dios, nuestra vida va a ser diferente. En nuestra vida va a haber un freno. Dios ha puesto un freno, viene en el paquete cuando nos ha creado, que es nuestra conciencia. Si no tuviéramos una conciencia, o seríamos todos de Dios o del diablo,
Bueno, esto es así la realidad, esa conciencia que Dios pone es que a veces no vamos a esos niveles de maldad, porque está ahí la conciencia, pero también la conciencia se va adormeciendo, se va entenebreciendo, como dice la palabra de Dios, se va endureciendo, porque cuando uno le dices, oye, eso está mal, la palabra de Dios es su consejo y no hace caso, pues esa persona está endureciendo su corazón para con Dios, y entonces no le va a ir bien. Hay un pasaje en la Escritura que me viene ahora, estando aquí en Proverbios, a ver si lo encuentro, dice, está en 28:14, dice, bienaventurado el hombre que siempre tema a Dios. Temer a Dios es apartarse del mal. Y dice, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esto es lo que le pasó a Faraón en Egipto cuando Moisés le hablaba la palabra de Dios y él no los dejó ir, no te os dejaré ir, no os dejaré ir, y trajo las plagas. Entonces en nuestra vida, cuando a las personas le hablamos, le transmitimos la palabra profética de Dios, el mensaje del Evangelio de Jesucristo y no hacen caso, pues no les va a ir bien. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que está en tinieblas bajo el dominio de Satanás, que tiene a la gente engañada con su engaño. Están bajo el lazo de Satanás, pero hace 2000 años vino Jesucristo para deshacer las obras del diablo, le derrotó en la cruz del Calvario y ahora la gente que acude a Cristo y que oye el mensaje de su evangelio, se arrepiente y le recibe en su vida, ahí se rompen las cadenas, es libertado por el Señor, ha sido rescatado por el diablo y comienza una nueva vida. Y esa nueva vida es lo que importa para todos los que hemos recibido al Señor y para aquellos que le quieran recibir en su vida. Porque ahí el cuentakilómetros en nuestro ser se pone a cero. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahora hay un desenfreno. La gente está sin control, porque lo vemos que lo que echan en las series, en películas y todo es un reflejo de lo que hay en la calle. Hoy no importa si hoy estás con un chico, tienes una relación de un día, mañana con otro, una chica con un chico, la gente como viste, como he dicho, los tatuajes, a la hora de hablar. Ayer estaba haciendo unas grabaciones en el Parque Natural Isla del Val y tenía ahí pues a 3 chicas que estaban allí en un banco con unos chicos que casi no podía hacerla, de las burradas que decían, las cosas, palabras así, pues la verdad que se te cerraban los oídos, ¿no? Esa manera de hablar. Y yo me preguntaba, pues estas chicas a lo mejor ya tienen 18 años o 17, hace 5 tenían 12 y a lo mejor hasta las podías ver si son católicos haciendo la comunión o personas que hay, como diciendo, ¿no? que personas majas, cuando ves a esos niños de esa edad, ¿no? Que ves todavía pues esa bondad, ves, Jesús dijo que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Ves esa imagen de Dios, de inocencia, de cariño, de afecto. Pero yo las estaba viendo como estaban después, que me fui a hacer un recorrido, pasé por donde estaban y la verdad que estaban haciendo un show y de la manera que estaban vestidas, con tatuajes y todo, la verdad que me vino a la mente lo que estoy compartiendo ahora, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, el que guarda la palabra de Dios. Esta es nuestra ley, la palabra de Dios, lo que Dios aquí nos ha revelado, para que nos vaya bien. Hay un pasaje en la Escritura que está en Deuteronomio, me viene a la mente, está en Deuteronomio capítulo 5, porque el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo y que a todos nos vaya bien, que seamos felices y que disfrutemos con la creación, con todas las cosas que Él ha puesto a nuestro alcance, porque esta luz, este sol lo recibimos de Él, la luna de la noche, el agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos, la tierra produce todo porque Él mandó que fueran creadas esas cosas, porque Él mandó que fuera creado todo y puso las leyes y la luna y el sol para las estaciones, para que podamos tener alimentos en cualquier época del año. Y aquí, este pasaje que ahora me venía a la mente, está en el capítulo 5 de Deuteronomio, y dice el 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? ¿Quién me diera?
¿Quién diera, dice, quién diera que tuviesen tal corazón para obedecer a Dios? Esto lo vemos constantemente, ¿no? Al final vemos que el reino del norte fue llevado cautivo en el año 722 a.C. y después el reino del sur, Judá, Jerusalén, fue llevado en el año 586 a.C., ¿no? Hubo varias fases en que fueron transportados, tres, por Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿no? Entonces al final no guardaron la palabra de Dios y tenían a Moisés, el profeta de Dios. Aquí estoy leyendo en Deuteronomio 5, pero en Deuteronomio 18, en el pasaje 15 dice Moisés al pueblo: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y estas palabras se cumplieron en Jesús. Jesús, cuando está hablando con los judíos, en Juan, dice la palabra de Dios, en el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, de mí. Entonces, ahora tenemos la palabra de Jesucristo, la profecía, la palabra profética de Jesús para nuestras vidas. Tenemos la palabra profética del Antiguo Testamento en la ley de Moisés, los Salmos y otros libros de profetas, y tenemos también la palabra profética del Nuevo Testamento. Todo, como he leído antes, es palabra inspirada por Dios, y toda escritura es útil. Todo es tan útil el Antiguo Testamento como el Nuevo. La diferencia es que ya no tenemos que guardar la ley, porque ahora somos justificados a través de nuestra fe en Jesucristo, porque Jesús cumplió por nosotros la ley y Él nos justifica cuando creemos en Él. Y ya no tenemos que estar como antes ofreciendo animalitos. Dios de judíos y gentiles, de ambos hizo un solo pueblo. Los cristianos, los hijos de Dios. Aquí entramos de todas las naciones, de todo el mundo. Entonces ya no tenemos que guardar la ley porque Dios ha hecho un nuevo pacto. Dios antes había hecho un pacto con el pueblo de Israel, con los judíos, pero ahora Dios ha hecho un pacto a través de Jesucristo con toda la humanidad para que el que crea en Jesús entre en el nuevo pacto, que es del que formamos parte. Y tenemos la ley de Cristo, su palabra, ahora en nuestros corazones. El consejo de Dios aquí. Entonces esto es lo que va a traer edificación, equilibrio, medida, moderación, orden a nuestra vida, si tenemos en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Hay un pasaje en la Escritura que está en 1 Corintios 14, en el verso 3 dice que los profetas hablan, cuando, ahora lo voy a buscar, que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Dice aquí la palabra del Señor en 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificar nuestras vidas con lo que Dios nos muestra. Nos trae el conocimiento de Dios. Después está dicho que exhortación. Nos exhorta a hacer el bien, a que hagamos lo que Dios dice. Podemos estar haciendo cosas que no están bien, pues nos anima y nos exhorta a seguir por el camino de Dios, por la senda derecha, y también para consolación. La palabra de Dios nos consuela, que aquí pues vemos que las personas que obedecieron a Dios, que siguieron a Dios, pues al final Dios las bendijo, le fue bien y en el cielo van a estar con Dios. Siempre va a ser mejor obedecer a Dios que darle la espalda. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios, en Hebreos 11, en el himno a la fe. Entonces, el obedecer es siempre para nuestro bien. Y vemos también lo que le acontece a aquellas personas que no obedecen a Dios, que acaban mal, aquí y en la eternidad. Hay un salmo que siempre lo tengo en mi mente, que es el Salmo 73. La verdad que os animo a que lo leáis, porque aquí nos muestra esta persona que por poco casi resbalan sus pies, dice: por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí sigue hablando, y bueno, después dice en el pasaje 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
cuando buscamos a Dios, cuando tenemos a Dios en nuestra vida y nos guiamos por el consejo de su palabra, vamos a entender cómo está nuestra vida y también vamos a comprender y saber el fin de todos aquellos que rechazan a Dios, que no quieren ser salvos, que no quieren que sus vidas sean tocadas por Dios, edificadas por Dios, que haya un orden, una moderación, una medida, la medida de la fe que tenemos en la palabra de Dios, bajo la gracia y el Espíritu Santo que trae esa nueva imagen de Cristo a nosotros. Entonces aquí dice, ciertamente los has puesto en desfiladeros, en asolamiento los harás caer. Y después dice aquí, él no dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, con todo, yo siempre estuve contigo, con todo, a pesar de ver injusticias, a pesar de ver maldad, estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, ahí está el consejo de la palabra de Dios, nos guía para bien, y después me recibirás en gloria, arriba en el cielo, en la eternidad con Dios. Y sigue diciendo, pasaje 25 hace una pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Y después dice, el 27, ¿por qué aquí que los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, ¿no? Me gustaría que todas las personas que escuchen todo lo que estoy diciendo, si Cristo no es el centro de su vida, pues que pasa a ser el centro de su vida, que busquen la voluntad de Dios, porque les va a ir bien. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, le va a ir bien. Porque Dios quiere que en nuestra vida tengamos medida, control, moderación, orden, porque Dios es así. Jesús le dijo a sus discípulos en el Monte de las Bienaventuranzas, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tenemos que ser como Dios. Y alcanzar, llevar el Evangelio a aquellas personas que estamos viendo, ¿no? Que lo que hacen, las cosas, es porque no tienen un rumbo en su vida, es porque no tienen una medida, una moderación, como digo, es porque no tienen parámetros por los que guiarse, no tienen una fe, no tienen a Dios, no tienen el consejo de la palabra de Dios en su vida. Y eso hace que estén, pues sus razonamientos, en su propia opinión son sabios, que cuando uno viene a Cristo, todos, cuando hemos venido a Cristo, pues nos damos cuenta de las tonterías y barbaridades que hacíamos sin Él, porque no teníamos la luz del Evangelio. Hay un pasaje, a ver si ahora lo localizo, hablando que me viene a la mente, que habla en Romanos 6, a ver aquí si está, que dice el 21, pero que en el capítulo 6, 21, pregunta, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas? Y dice aquí, de las que os avergonzáis, claro, porque ahora nos damos cuenta, ¿no? Pero no importa, lo importante es tener ahora a Cristo. Y que uno esté tatuado, aquello o lo otro, bueno, en la ignorancia es mi punto de vista, ¿no? Como yo veo las cosas, eso estoy diciendo, en muchos aspectos, ¿no? De la vida que estamos viendo en las personas, pues eso ya, lo que hayas hecho, cuando uno viene a Cristo es borrón y cuenta nueva. Y no tienes por qué sentir culpabilidad. Eso es un capítulo de la vida de uno, sin Dios. Está ahí, no se puede borrar, no se puede eliminar, pero Dios sí. Lo que hace Dios es limpiar nuestras conciencias de obras muertas y ya no tenemos culpabilidad. Esto lo tenemos en Hebreos. El autor de Hebreos, en el capítulo, es muy importante, ¿no? Dios nos ha dejado la memoria para que sepamos del pozo donde hemos salido y no volvamos más ahí. Sigamos siempre hacia adelante, como escribe también aquí en Hebreos, que no somos de los que retroceden para perdición. El capítulo 9, en el pasaje 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
¿Limpiará vuestras conciencias obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pregunta. Ahí está, ¿no? Él limpia esas conciencias. Crea en nosotros un nuevo ser. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer es ir por esas personas, ayunar, orar, llevarles el Evangelio y que Dios pueda cambiar esas vidas. Porque la verdad que vivimos una sociedad que parece, ¿no? Digo sociedad y parece como si dijéramos una suciedad en el mundo donde estamos, es verdad, porque el mundo está en tinieblas. Por eso Jesús en Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Dios quiere que tengamos la luz de la vida en nosotros, porque antes hacíamos las obras de las tinieblas. Hay un pasaje en Efesios, hoy me está guiando todo el Señor, la verdad que no lo tenía muy preparado lo que iba a decir, lo tenía esta mañana, lo iba pensando, y dice así el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora tenemos una responsabilidad que no teníamos antes en Cristo Jesús. Y Dios nos va a pedir y vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. Ahí está la recompensa, ¿no?, de cómo hayamos actuado con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Voy a terminar y os quiero decir que la verdad que sí, que estoy preocupado, porque me muevo mucho y la juventud es el futuro de mañana, ¿no? Entonces, si ahora estamos así, cuando estas personas que no tienen freno tengan hijos o si llegan a tener, porque muchos, porque hoy en día se está viendo una vida centrada en disfrutar uno, no hay así pues una concepción en muchas cosas. Es lo que hablas. Esta mañana estaba haciendo un contrato en una compañía telefónica y me decía un chico, así estamos comentando cosas sobre el COVID y de que, bueno, pues que muchas parejas salió el tema, pues que se habían separado, y me decía, tengo pues amigos y dos que se habían ido a vivir, llevaban 3 meses y después de estar ahí a los 3 meses en el confinamiento se acabaron separando, porque hoy en día la gente no se aguanta, los jóvenes sobre todo, ¿no?, todo el mundo, pero ahí yo donde veo que está ahora mucho ahí atacando el diablo, y la verdad que una persona joven en manos del Señor puede hacer mucho, todos, ¿no? Pero una persona joven, cuando se salva un joven, se salva un alma, pero también una vida, que puede hacer muchas cosas para Dios. Hay un salmo que es el 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No quiero terminar con tanta caña a los jóvenes, pero mientras hay vida hay esperanza, y tenemos que confiar que en el que hace la obra es Dios, pero hay mucho trabajo por delante, hay mucho trabajo, porque el freno está quitado, y ahora lo que hay que hacer es ponerlo, y esas vidas que crezcan en la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a todos, a alcanzar a todos, y a los jóvenes en especial, que es el futuro de España y de la Iglesia de Cristo. Que Dios os bendiga grandemente.